Igual en lo que empieza, quisiera hacer 3 aclaraciones. La primera tiene que ver con la perspectiva que yo les voy a mostrar aquí, que va a ser de carácter sociológico. Ya digamos tenemos muchos datos sumamente precisos que nos ofrecen las ciencias biológicas, las ciencias atmosféricas. Sin embargo, los problemas a que nos estamos enfrentando pues requieren una perspectiva muchísimo más amplia, que no solamente incluya variables biológicas, físicas, atmosféricas, sino también variables de carácter geopolítico, variables sociales, culturales, del ámbito de lo simbólico, ya mencionaban hace rato, de los sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la perspectiva que va a tener esta ponencia. La otra, digamos, aclaración es el propio título de la ponencia. O sea, son 2 temáticas sumamente amplias que en 30 minutos pues igual es difícil abordarlas en su totalidad, pero que seleccione el problema del calentamiento global y de invierno nuclear como 2 de las manifestaciones más extremas de la capacidad del ser humano de intervenir en los sistemas planetarios, ¿no? Los sistemas ecológicos planetarios. Y la otra aclaración es que esta ponencia va a dudar o va a poner en cuestión la propia utilidad de los términos que aquí se emplean, ¿no? Es decir, poner en cuestión la utilidad del término antropoceno, del término calentamiento global y de la utilidad, digamos, que tiene para el análisis de realidades concretas. Bueno, yo planteo algunas preguntas de investigación que orientan, digamos, la reflexión que aquí presento, y la primera es si es posible generar un proyecto de sustentabilidad global, democrático, incluyente y equitativo. ¿Qué actores serían definitorios para ello y cuáles las dificultades a las que se enfrentarían? ¿Qué lugar ocupan los afectados directos, los millones de desplazados a causa de los efectos del calentamiento global, las comunidades despojadas por el extractivismo, las víctimas de los llamados negocios como de costumbre? Y cómo, digamos, estas abstracciones tipo antropoceno, tipo calentamiento global, cambio climático, que tanto, tan incluyentes aparentemente y tan generales, logran disociarse del exterminio socioambiental concreto encabezado por corporaciones sumamente definidas que tienen el control de los flujos financieros de energía y materia mundiales, y también cómo estos términos, digamos, en una abstracción tan incluyente pueden también separarse de las luchas socioambientales que diversas comunidades llevan a cabo en defensa de su territorio. Y bueno, creo que tenemos que empezar, digamos, para poner en cuestión estos términos, que el uso de determinados conceptos no es neutral. Hay una disputa por definir qué términos se emplean y qué términos no. Es interesante en el caso del antropoceno que pues incluso siendo un concepto que todavía está en debate en la propia geología sobre su validez, sobre de cuándo comenzó el término, si con la revolución industrial o con la primera bomba atómica, etcétera, como un concepto, digamos, que todavía no logra alcanzar un consenso científico sólido, ya ha logrado también alcanzar tanta popularidad dentro de las ciencias sociales y dentro de las ciencias biológicas, ¿no? Como ese término predominó frente a otros términos que ya existen. Y bueno, ahí tenemos una discusión que no solamente está en las ciencias naturales, sino también dentro de las propias ciencias sociales, y que es si este término antropoceno es sumamente útil para, digamos, definir los problemas concretos. Hay una discusión de si al decir, digamos, que el problema o digamos el origen de estos cambios geológicos es la humanidad, si esto no termina desdibujando también las diferencias geográficas, espaciales, las diferencias sociales, de clase, de género.
En ese sentido, dentro de las ciencias sociales, se ha cuestionado pues, que la humanidad, así como tal, es una abstracción, no un actor concreto, ¿no? Entonces, han surgido otros conceptos, como el término capitaloceno o como el término faloceno, donde se pone atención a otros problemas que involucran también los cambios geológicos, ¿no? En el caso del capitaloceno, pues está, digamos, el acento en decir que es no solamente la humanidad en general, sino un modo de producción determinado llamado capitalismo que ha incentivado, digamos, todos los cambios planetarios, ¿no? Y que ha, digamos, también estimulado este exterminio social y ambiental. El término, digamos, de faloceno surge también desde la perspectiva feminista como una crítica a la idea de que solamente podremos construir sustentabilidad si consideramos también las diferencias de género que existen. Es claro, digamos, que quienes están tomando las decisiones ahora son particularmente hombres, ¿no? No solamente en la política, también en la ciencia. Apenas salió un artículo del Scientific American que dice que solo 3% de los premios Nobel han sido mujeres, ¿no? Entonces, los que están tomando decisiones en lo político y en lo científico también son principalmente hombres. En el caso también, por ejemplo, de la propiedad de la tierra, las mujeres generalmente son excluidas de este tipo de propiedad. En América Latina, por ejemplo, solo alrededor del 14% de las mujeres tienen acceso a la propiedad de la tierra. Entonces, quienes están tomando las decisiones no solamente es una también diferencia de clase, sino también de género. Esto pues nos plantea, digamos, también el debate de cómo se define el problema y a partir de eso cómo se define la solución, ¿no? Si decimos que toda la humanidad es responsable, pues entonces todos tenemos también que hacer las mismas acciones, ¿no? Sin embargo, ya también hay, digamos, muchos estudios que demuestran quiénes son los responsables mayoritarios. Y bueno, en esta discusión creo también importante resaltar que, pues, evidentemente la ciencia ha avanzado muchísimo respecto a la exactitud en la definición del problema. Y bueno, desde siglo XIX sabíamos o teníamos ya indicios de que el calentamiento global y el cambio climático tenían un origen antropogénico. Aquí les recopilé algunos datos históricos sobre de cómo ya desde 1861 se mostraba que el dióxido de carbono pues podía causar cambios en el clima, y en el 2016 ya estamos hablando de que un 97% de los científicos están de acuerdo en que las causas del problema son de origen antropogénico. Sin embargo, lo que quiero señalar aquí es que saber no es suficiente. O sea, ya llegamos a ese límite en que, si bien se puede seguir avanzando obviamente en el conocimiento científico, en la exactitud de las mediciones, etcétera, ya digamos esa información ha llegado a su límite. O sea, no es posible que el avance más grande que tenga la ciencia es tratar de convencer, digamos, a ese otro 3% que todavía esté escéptico del problema de que esto es real, ¿no? Eso igual, en el caso, por ejemplo, de quienes toman decisiones, que ahora nos dicen que el cambio climático no existe, pues eso también, o sea, llegamos a ese límite en el que hay, digamos, que buscar canales de acción en el que la información, o al habernos llenado ya tanta información, ya no es suficiente. Entonces, ¿cómo es que teniendo, digamos, estos avances científicos tan exactos, cómo es que no avanzamos, digamos, en la toma de decisiones o en las acciones concretas para, digamos, disminuir nuestra contribución al problema o para buscar también alternativas de adaptación? Eso, pues, hay dos motivos principales, y es que pues quienes toman decisiones también son beneficiados del modo de producción actual que está generando los problemas. Y bueno, al final, la enunciación del problema y la posible solución del mismo
son asuntos que se vuelven incómodos dentro de las discusiones políticas, porque cuestiona o pone en cuestión también esta lógica de generación infinita de ganancias que actualmente predomina dentro de la política y la economía mundial. Si uno cuestiona, por ejemplo, la idea del crecimiento infinito o del crecimiento económico, pues uno, o sea, lo van a tachar de loco, porque dices, bueno, el crecimiento económico depende de la generación de empleos, depende del desarrollo de una economía nacional, etcétera, ¿no? Entonces, poner en cuestión esas máximas, digamos, que de la economía y la política actuales, pues son asuntos molestos, ¿no?, dentro de ciertas esferas de toma de decisiones. El otro problema es que pues los mayores responsables del exterminio socioambiental son también quienes tienen más probabilidades de sobreponerse a los efectos destructivos del cambio climático, e incluso se puede sacar provecho de la catástrofe. En el caso, por ejemplo, de los llamados desastres naturales, pues hay, por ejemplo, el beneficio de las aseguradoras, el beneficio de las constructoras que intervienen en la reconstrucción de ciertas ciudades. Es decir, todavía dentro de esta lógica podemos sacar, bueno, nosotros no, quienes se dedican a esas actividades pueden sacar provecho de la catástrofe ambiental. Y bueno, sobre los responsables, en un estudio del 2014 se señalaba que eran 90 empresas quienes habían producido 63% de las emisiones mundiales acumuladas de dióxido de carbono y metano industrial. De estas 90 eran 83 compañías de energía fósil y las restantes, 7, eran cementeras. Estas empresas, a sabiendas, digamos, también de su responsabilidad, a sabiendas de que el cambio climático, el calentamiento global tiene un origen antropogénico, aún así, dentro de su publicidad, dentro de su financiamiento a organizaciones no gubernamentales, a fundaciones, promovían la negación del problema, ¿no? Entonces, yo aquí les pongo esta imagen que es de ExxonMobil, una petrolera que dice: sabíamos sobre el impacto de los combustibles fósiles, pero públicamente lo negábamos. Obviamente este cartel no es de ExxonMobil, fue una intervención artística que se hizo durante la COP21, donde justamente se señalaba a los responsables de lo que estaba discutiéndose ahí, ¿no? Y justo en ese sentido es interesante también ver que todos los recursos que se emplean para negar el problema o para intervenir en este supuesto consenso científico, ¿no? Entre 2003 y 2010 se registraron, por ejemplo, 91 organizaciones que eran parte del movimiento negacionista en Estados Unidos y que recibieron alrededor de 900 millones de dólares en ingresos anuales. Esos ingresos anuales provenían de empresas que están caracterizadas justo por su negacionismo, como ExxonMobil, las empresas de los hermanos Koch, etc., ¿no? Y en mayo de este año, la organización ETC Group denunció que 2 empleados de 2 petroleras querían intervenir en la elaboración del informe del panel intergubernamental de cambio climático. Entonces, esto pues obviamente es un conflicto de intereses, o sea, son las propias petroleras quienes quieren intervenir y quienes quieren, digamos, también definir cómo se hace la política ambiental mundial, ¿no? Entonces tenemos, digamos, una disyuntiva en que las ciencias naturales nos dicen cuál sería el límite, digamos, de las emisiones, qué es lo que se debería hacer para evitar, digamos, también los efectos catastróficos que nos esperan, y que no solamente nos esperan, sino que ya están sucediendo y le están sufriendo millones de seres humanos. Entonces, mientras esta parte, digamos, del conocimiento también científico nos dice que deberíamos parar esta lógica de producción, de consumo, por el otro lado tenemos la lógica de negocios, ¿no?, que justo impone sus pautas también a lo que no se tiene que hacer, o los elementos que son intocables, y en esos elementos pues las ganancias precisamente son
no se tocan. Este dato muestra un poco esa lógica, ¿no? O sea, nos dicen que el 82% de las reservas de recursos fósiles en el mundo deberían quedarse bajo tierra para mantener, digamos, la temperatura por debajo de los 2 grados que debería, digamos, plantearnos una posibilidad de la propia reproducción de la vida. Pero pues la lógica de los negocios nos calcula y nos dice que eso sería perder 20 billones de dólares en activos de empresas petroleras, ¿no? Entonces tenemos este conflicto y justo las personas o que las corporaciones, organizaciones que están participando en la toma de decisiones en las cumbres mundiales son justamente los principales generadores del problema. Estos son algunos de los patrocinadores que estuvieron, digamos, financiando lo que fue la COP21. Volkswagen, que igual no sé si recuerden el escándalo que tuvo por haber mentido sobre sus autos ecológicos, ¿no? Entonces tenemos estas corporaciones que son las que están definiendo el problema, las que están generando el problema, pero son también quienes están proponiendo supuestamente las soluciones, ¿no? Y bueno, el otro tema es el invierno nuclear. Son como dos grandes temas que justo expresan la complejidad del problema al que estamos enfrentándonos, que es de carácter global como especie humana y como en general todas las especies que habitan este planeta. Y parece también que son temas en los que no podemos intervenir, ¿no? Entonces son temas en los que parece que se están tomando grandes decisiones, pero nosotros no podemos intervenir ni decidir ninguna, ¿no? Entonces, en el caso del invierno nuclear, pues quien ha, digamos, impulsado toda esta teoría es Alan Robock, donde se calcula qué efectos tendría, qué efectos climáticos tendría un conflicto nuclear entre dos países o dos potencias menores en esta materia, ¿no? Entonces él hace cálculos, por ejemplo, entre un conflicto entre India y Pakistán, en el que se lanzaran 100 bombas sobre las ciudades y áreas estratégicas, y esto ¿qué generaría, no? ¿Qué generaría un conflicto nuclear entre estas dos potencias menores y en términos climáticos? O sea, él dice, por ejemplo, que implicaría la muerte de 20 millones de personas por los efectos directos de las bombas, de las explosiones directas, y además, pues obviamente los miles de millones de seres humanos que morirían por los efectos que tendría en la agricultura mundial, ¿no? En la generación de alimentos. Esto pues nos plantea también un contexto bastante complejo, porque las probabilidades de que un conflicto nuclear suceda están ahí, no son nulas. Esta idea de que el conflicto nuclear se superó con la Guerra Fría, cuando ya estaba el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues es falsa, ¿no? Las armas nucleares siguen existiendo y están, digamos, operando, ¿no? Este dato es del 2016 y nos dice pues que 9 países tenían 4.120 armas nucleares desplegadas operacionalmente, y que además, si contáramos todas las armas nucleares que existen, las ojivas nucleares, pues habría 15.395 armas disponibles, ¿no? Entonces este es un contexto difícil en el sentido no solamente de que el lanzamiento de una lo deciden ciertas cúpulas o ciertos personajes, sino porque incluso si este material nuclear bélico llegara a manos de grupos extremistas, terroristas, etcétera, pues también el uso que se le daría a estas armas, pues ellos lo defenderían, ¿no? Entonces la única posibilidad de que este conflicto o que esta amenaza terminara sería deshacerse de esas armas nucleares, lo cual pues en un contexto, digamos, cercano no se va a observar. En el 2017 el Bulletin of the Atomic Scientists, no sé si lo conozcan, es como una organización que ha valorado durante cierto tiempo los peligros de un conflicto nuclear
según variables geopolíticas, económicas, etc., ¿no? Entonces hacen un cálculo en el que dicen, definen la hora próxima a la medianoche. La medianoche significa como la destrucción total por un conflicto nuclear. Entonces, ellos en el 2017 dijeron que el reloj, digamos este reloj simbólico, se acercó a su nivel más alarmante desde 1953, solo a 2 minutos y medio de la medianoche nuclear. Entonces, frente a este panorama en el que parece que no podemos intervenir de ningún modo, ¿cómo es que podemos pensar la sustentabilidad en la era del antropoceno, ¿no? Y frente a temas como el calentamiento global o el invierno nuclear, ¿no? Lo que yo les presento aquí es más bien una propuesta que se construye desde lo concreto. No olvidemos que ahora este sistema también económico, político, que observamos a nivel global, alguna vez fue local y alguna vez también fueron grandes y pequeños eventos los que fueron definiendo su expansión. Entonces, la sustentabilidad que se propone, digamos, para el futuro, no está en los que participan en la COP21, no está en las petroleras ni en las automotrices, ¿no? Sino en los proyectos concretos que en las pequeñas localidades, comunidades, etcétera, se están definiendo. Entonces, lo que tenemos aquí, pues digamos, en esos conflictos socioambientales concretos son propuestas también frente a los problemas que ellos tienen, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo les propongo la agricultura campesina versus la agroindustria, que justamente son políticas que ya están operando y que de hecho son bastante viables. En estudios, digamos, de la propia FAO se dice que es la agricultura familiar la que está alimentando a la gran mayoría del mundo. Entonces, estas acciones son operantes y digamos también frente al contexto de violencia que enfrentamos, no solamente política, económica, sino también ambiental y de eventos catastróficos que se presentan cada vez con más regularidad, pues es justamente las medidas concretas las que podemos encontrar en una solución, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la idea de una agricultura urbana frente al carácter parasitario que tienen las ciudades, ¿no? de la su dependencia al campo. Tenemos la idea de una justicia climática contra la generación de emisiones de lujo, mercados locales en sustitución de mercados globales, grandes generadores de gases, el acceso al agua como un derecho y no como una mercancía, la conservación de las semillas libres de transgénicos, poner límites a la extracción de determinados recursos, y de hecho ya hay campañas de déjalo bajo tierra, refiriéndose a todos los recursos fósiles que se quieren extraer, la generación de energía de forma local y descentralizada, es decir, hay alternativas posibles, viables, que están ahí frente a un panorama tan complejo en el que parece que no podemos intervenir, ¿no? Entonces, hay que pensar también qué tanto estas grandes abstracciones como antropoceno, cambio climático, etcétera, no son de utilidad, más que para entender el problema, para actuar en búsqueda de una solución del mismo, ¿no? Y bueno, hace rato mencionaba justo la vinculación ciencia, sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos también articular y que nuestros discursos no se vuelvan tan elitistas, que solamente se trate el tema del cambio climático, del calentamiento global, como un asunto de expertos? Tenemos que igual que considerar que esto es un problema colectivo y que en ese sentido la solución tendrá que ser colectiva. No es posible también que, por ejemplo, en las COP21, todos estos grandes eventos, participen quienes son las causas del problema, mientras que se deja fuera a los afectados directos, ¿no? Afuera están los campesinos, afuera están las mujeres, afuera están las comunidades indígenas, todos los afectados directos por estos problemas y quienes realmente están padeciéndolo ya con las inundaciones, huracanes, etcétera. No es posible que eso se quede fuera de la discusión, ¿no? Y pues con esto termino. El calentamiento global pues no es un asunto meramente técnico o de expertos,
es fundamentalmente político y colectivo. Se hace patente, digamos, la necesidad de pensar nuevas formas de organizar la vida y el trabajo, al tiempo que se defienden alternativas que ya están operando. El colapso climático de nuestro tiempo abre dos alternativas, una que puede ser violenta y pues obviamente implicará mayor número de conflictos, y otra que será pacífica o puede ser pacífica, caracterizada por la cooperación. Dependiendo de cuál se decida según la organización colectiva, dependerá también pues, el panorama que nos espera. Muchas gracias. Muchas gracias.